Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Palau, soy la Chief Product Officer de Veritas Intercontinental y vamos a continuar con la tercera webinar de esta serie en la que pretendemos acercaros un poquito más el mundo del laboratorio, lo que ocurre en el laboratorio, para que entendáis un poquito más qué es lo que hacemos y pues llegar a acercaros un poquito más estos conceptos de genética, relacionados con la genética. Vamos a continuar este tercer webinar, pero para entrar un poquito en contextualizar lo que estamos haciendo, solamente repasar por encima que ya hemos realizado la primera sesión en la que introdujimos los principios de genética, introdujimos o hablamos de los conceptos básicos para luego poder continuar con la sesión 2, 3 y 4. En la segunda sesión hablamos de herencia y técnicas de análisis y dejamos para esta tercera sesión la secuenciación NGS, ya que es algo más compleja y bueno, suele suscitar bastante interés, así que la hemos dejado para esta tercera sesión que la vamos a dedicar únicamente a esta tecnología. Bueno, la secuenciación NGS, Next Generation Sequencing, estas son las siglas NGS y el objetivo de esta tecnología, la secuenciación NGS, es obtener el orden de bases en el ADN de una determinada persona, es decir, conocer el orden de adeninas, timinas, citosinas y guaninas dentro del ADN de una persona. Es una tecnología a gran escala. Esto significa que de manera masiva y paralela, por eso también se llama Massive Parallel Sequencing, vamos a analizar muchísima información genética de muchos pacientes. Esto ha facilitado la reducción del coste, bueno, esto y los avances en la tecnología, lógicamente, han permitido reducir muchísimo el coste de secuenciación y lo que antes costaba muchísimo más dinero, hoy en día tiene un coste asequible, es caro, pero es asequible, tanto para secuenciación de personas sanas como enfermas, gracias al avance de esta tecnología. Para hablar de secuenciación, vamos a comenzar con el primer paso, que es la muestra. Es decir, vamos a tratar de ver todos los pasos que vamos a seguir en la secuenciación de una muestra, partiendo de una muestra, bueno, bien de sangre o bien de saliva. Bueno, como sabéis, la sangre pues es un método más limpio para conseguir ADN. Esto no significa que no sea válida la saliva, pero la sangre suele dar menor tasa de fallo en general. El primer paso que vamos a hacer es extraer el ADN. Es decir, en la sangre o en la saliva vamos a encontrar muchas más cosas. Necesitamos extraer el ADN para comenzar a analizarlo. Y aquí es donde, en ocasiones, pues podemos tener un fallo, ocurre de manera más habitual en la saliva, un fallo, por ejemplo, por presencia de ADN bacteriano. Es decir, detectemos al secuenciar, claro, secuenciamos todo y detectamos que hay un porcentaje de ADN bacteriano y la muestra deja de ser válida. Por lo cual es importante, hay mucha gente que por precaución antes de tomarse una muestra de saliva no se lava los dientes y ocurre este problema de la contaminación del ADN bacteriano, pues ocurre generalmente en este tipo de pacientes o que tienen algún tipo de flora especial que no sabemos por qué interfiere. Esto no ocurre en un porcentaje muy elevado de casos, entre un 2, un 5%, más o menos, pero bueno, no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, de hecho en Veritas trabajamos casi siempre con saliva y bueno, tenemos muy buenos resultados, pero esto es más fácil que pase con una muestra de saliva que con una de sangre. En la sangre, lógicamente, vamos a obtener el ADN de las células nucleadas, de las células blancas, bueno, menos de los hematíes, los glóbulos rojos, que os acordáis que no tienen núcleo, por lo cual no tienen ADN, del resto de las células. Y en la saliva, el ADN va a proceder de las células del epitelio bucal de la boca, que se van descamando. Esas células epiteliales quedan en suspensión en la saliva y son las que vamos a analizar. Una vez que hemos extraído el ADN, necesitamos fragmentar. Es decir, no vamos a analizar las cadenas de ADN completas. Necesitamos fragmentarlas en trocitos de 200, 300 pares de bases para analizarlos.
Cuando tenemos estos trocitos de ADN, estos fragmentos de ADN, vamos a hacer lo que se llama preparar la librería. Es decir, vamos a añadir adaptadores a esos fragmentos de ADN. ¿Qué tipo de adaptadores vamos a añadir? Pues principalmente de dos tipos. Primero, vamos a añadir unos índices para identificar al paciente. Es decir, ese fragmento va a tener como un código de barras o una etiqueta que nos va a permitir saber de qué paciente es. Y también vamos a añadir un segundo adaptador que lo que nos va a permitir es la unión, el adaptar, o por decir así, pegar, fijar ese fragmento de ADN a la superficie con la que vamos a trabajar, que va a ser una flow cell. Y luego vamos a hacer algo que puede parecer una locura cuando no sabes cómo funciona la secuenciación, pero vamos a hacer un pool, vamos a mezclar las muestras de los pacientes. Esto es algo que puede parecer sorprendente, pero no hay ningún problema. No perdemos el ADN del paciente, ya que tenemos ese ADN con una etiqueta molecular que nos va a permitir identificarlo. De manera que cuando más adelante vayamos a leer estos fragmentos, el sistema nos va a decir de qué pacientes son. Por lo cual no hay ningún problema. Con este pool ya entraríamos al secuenciador. Todos estos pasos ocurren antes de meter la muestra al secuenciador. Pero cuando trabajamos con exoma tenemos un problemilla adicional. Tenemos que analizar únicamente el 2% del genoma, es decir, el exoma, como vimos en sesiones anteriores, es el 2% del genoma. De manera que si analizamos el exoma, la mayor parte del ADN que va a haber en la muestra no lo vamos a necesitar. Vamos a analizar un ADN minoritario y necesitamos extraer ese exoma, esos exones, los necesitamos enriquecer en la muestra. Necesitamos que ese 2% pase a ser un 80% de la muestra. Por lo cual tenemos que hacer unos pasos adicionales. Es decir, vamos a realizar una captura, lo que llamamos una captura del exoma. Este es un paso que en el fondo lo que vamos a intentar es, como he dicho antes, enriquecer la cantidad del exoma, de ADN procedente del exoma en la muestra. Partimos de nuestro pool, es decir, de nuestros fragmentos de ADN y vamos a añadir una sonda específica para las regiones del exoma. Estas sondas van a unirse con el exoma del paciente y van a ir marcadas con biotina. ¿Por qué? Pues porque más tarde vamos a ver que esa biotina se le va a unir la streptavidina y esta streptavidina va a ir unida, o va a llevar pegadas unas bits magnéticas, por decirlo así, unas bolitas magnéticas. ¿Con qué fin? Pues vamos a aplicar una corriente electromagnética y entonces estas bolitas van a permitir la separación de este exoma, separándolo del resto del genoma. Como solo habíamos marcado con biotina aquellos fragmentos que nos interesaban, es decir, los fragmentos del exoma, pues son lo único que vamos a separar. Por lo cual vamos a obtener una muestra en la que vamos a enriquecer o vamos a tener enriquecido el contenido del exoma. Pero claro, es poquito ADN, por lo cual necesitamos amplificar. Para eso volvemos a la técnica que habíamos usado, de la que habíamos hablado en la sesión anterior, la PCR. Vamos a realizar varios ciclos de amplificación, ¿vale? Unos poquitos, para lograr tener una cantidad de exones, de ADN procedente de los exones, un poquito mayor, como para poder realizar una técnica de biología molecular. No sé si os acordáis que habíamos hablado también que había determinadas regiones del exoma, del genoma, que están enriquecidas en guanina y citosina, que tienen un contenido más alto, pues un 60%, un 80%, y esas regiones son más difíciles de amplificar, porque, como habíamos visto, la guanina y la citosina se unen con 3 enlaces, mientras que la adenina y la timina se unen con 2. De manera que estas regiones ricas en guanina y citosina puede ser que no se amplifiquen tan bien y estén infrarrepresentadas en la muestra. Pero aquí llega el análisis bioinformático, que es la magia detrás del secuenciador, y van a ser capaces de equilibrar el contenido, es decir, el análisis en función del contenido de estas regiones, ya que cuando secuenciamos intentamos que todas las regiones del genoma o del exoma tengan más o menos la misma representación.
¿vale? Si no tendríamos sesgos. Y esto es la magia del análisis bioinformático. Bueno, digo magia porque a mí me parece magia, ¿no? La verdad es que es muy, muy, muy útil en toda esta tecnología que envuelve la genética y el análisis genético. Bueno, ahora voy a entrar un poco más, ya introduciríamos la muestra, este pool de muestras, bien con una captura del exoma, como habíamos visto, o el genoma, vamos a introducirlo en nuestro secuenciador. Nosotros vamos a hablar del secuenciador, de la química de Illumina, de la secuenciación con aparatos de Illumina, ya que es lo que utilizamos en Veritas y es lo que conocemos mejor. En Illumina van a trabajar con estos flow cell, que son como si fueran imaginaos unos portas, no son realmente así, pero bueno, como unos portas, que van a tener unos nanopocillos, pero claro, son casi imperceptibles en su superficie. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos nanopocillos tienen un objetivo. Cada una, ¿os acordáis? Hemos hablado de que hemos fragmentado el ADN y tenemos pequeños fragmentos de ADN de muchos pacientes. Bueno, pues cada fragmento de ADN va a caer en un pocillo y se va a amplificar rapidísimamente. Es decir, se van a crear millones y millones de copias de este fragmento que ha caído en el pocillo, generando esto que vemos aquí abajo, es decir, una amplificación clonal de un mismo fragmento. Todos estos fragmentos que vemos dentro del pocillo son el mismo fragmento de ADN amplificado millones y millones de veces. Esto es lo que vamos a hacer. Por eso, la flow cell de Illumina, esto es una vista más general y esto es más detallada, va a tener estos pequeños pocillos. Vamos a ver cómo amplificamos este ADN que cae dentro de los pocillos. ¿Cómo hacemos? Hacemos lo que llamamos amplificación del clúster, de este clúster que encontramos en cada uno de los pocillos. Bien, lo vamos a hacer a través de lo que se llama amplificación tipo puente. Y es exclusiva de Illumina y ahora os vamos a explicar un poquito cómo funciona. Imaginaos de nuevo, tenemos un fragmento de ADN que ha caído dentro de este pocillo. Imaginaros que estos son los pocillos. Esto es un dibujo casero, no es tan bonito como lo que tiene Illumina, pero para que os hagáis la idea. Tenemos un fragmento que cae en cada uno de los pocillos. Siguiente paso va a ser que ese fragmento se va a doblar, por decirlo así, se dobla, y se produce la síntesis de la cadena complementaria. Esto es lo que se llama amplificación tipo puente, por motivos bastante obvios. Y el siguiente paso es que esas dos hebras se separan y ahora donde antes teníamos solo una hebra, ahora tenemos dos. Un fragmento de ADN, ahora tenemos dos fragmentos, ¿vale? Y esto ocurre en cada pocillo. ¿Qué ocurre? Esto va a ocurrir millones y millones y millones de veces, de manera que vamos a obtener una amplificación clonal del primer fragmento que cayó, lo vamos a tener repetidos millones y millones de veces, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues imaginaros, ser capaces de obtener una señal de un solo fragmento de ADN es muy difícil, pero sin embargo, ver la señal que emite un clúster entero dentro de esos pocillos es mucho más fácil. Por eso vamos a amplificar el ADN, porque necesitamos ver la señal de una manera mucho más fácil, más amplificada, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Voy a intentar explicarlo en términos sencillos. Claro, como hemos realizado esta amplificación tipo puente, vamos a tener fragmentos que estén en una dirección y fragmentos que estén dados la vuelta de la otra. Es decir, tenemos dos adaptadores, uno en cada esquina, y como vemos aquí, pues hay algunos adaptadores aquí rojos que están unidos abajo por negros y al revés, rojos y arriba negros. Por lo cual esto significa, porque tenemos hebras de dos tipos, lo que llamamos forward y reverse. Es decir, dos tipos de hebras, ¿no? Es decir, la única diferencia, de una manera sencilla, es que están dadas la vuelta. Entonces, un primer paso que tenemos que hacer es eliminar una de ellas. En este caso, eliminamos la reverse. Y vamos a realizar ahora el análisis. ¿Cuál es un punto importante que tengo que mencionar en este momento? Es que, aunque ahora eliminamos la cadena reverse, más tarde lo que vamos a hacer es otra vez una amplificación y eliminaremos la opuesta, la forward, de manera que vamos a analizar estos fragmentos en ambos sentidos. De arriba es como si analizáramos el fragmento de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Lo analizamos en los dos sentidos y esto aporta muchísima más información.
Esto es lo que se llama secuenciación tipo paired end, ¿vale? O extremos pareados. Hay otras casas que lo que hacen es secuenciación simple, por decirlo así, eliminan la cadena reverse y analizan la forward. No pasa nada. Nosotros lo hacemos de esta manera, es decir, luego volvemos a sintetizar la reverse y la analizamos eliminando la forward para tener una idea mucho mejor del tamaño de los fragmentos. Al analizarlos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, conoces muchísimo mejor el tamaño del fragmento. Y esto ayuda muchísimo en un paso posterior que vamos a ver, que es el alineamiento de toda la información genética que obtenemos con el genoma de referencia. Luego lo veremos, ¿vale? Bueno, y ahora tenemos nuestra hebra y vamos a comenzar, por decirlo así, la secuenciación que se denomina secuenciación sequencing by synthesis o secuenciación por síntesis. Es decir, este fragmentito, perdona. A ver, sí, perfecto. Este fragmento que vemos aquí sería el equivalente a uno de estos fragmentitos que vemos en uno de los clústeres, ¿vale? En uno de estos nanopocillos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sintetizar la hebra complementaria, es decir, vamos a ir añadiendo nucleótidos y estos nucleótidos van a ir marcados con un color. Citosina en verde, adenina azul, guanina en rojo y timina en amarillo. Y en función del nucleótido que se una, que solo será el complementario, vamos a saber cuál es el nucleótido que tenemos en nuestra cadena inicial, ¿vale? Vamos a verlo un poquito con una animación. Imaginaros, la primera letra que tenemos, la primera base, es una adenina. Bueno, pues la que se unirá será la timina. Y la timina, como vemos, va marcada en amarillo, por lo cual todo el clúster a la vez añadirá la timina, ¿vale? Y si fuéramos capaces de mirar desde arriba ese nanopocillo, veríamos que el nanopocillo está amarillo, entero, ¿vale? Porque hemos amplificado la señal, por lo cual veríamos el pocillo entero, ¿vale? Pero esto ocurre en millones y millones y millones de pocillos a la vez. Y aquí las máquinas que están diseñadas para esto son capaces de ir captando cada uno de estos cambios de color para ir determinando la secuencia de las bases. Ahora imaginaros, la segunda es una citosina. Bien, pues la única que se va a unir es la guanina, que es la complementaria. Está marcada con color rojo. El clúster brilla en rojo, por lo cual vemos un cambio de color en el clúster que estábamos mirando. Pero no solo vemos nuestro clúster, vemos todos los clústeres cambiar de color a la vez, ¿vale? Es decir, vemos algo como esto, mucho más organizado, y un cambio de color que implica una base, un código que en el fondo la máquina lo traslada, lo traduce a una base. De manera que si, por ejemplo, nos fijáramos en nuestro clúster, veríamos el resto no van a cambiar de color porque no tendría sentido en la animación, solamente el nuestro, pero esto, por decirlo así, a tiempo real y de una manera real, todos irían cambiando a la vez. Entonces, si tenemos un clúster amarillo, sabemos que hay una timina, clúster rojo, citosina, clúster verde, guanina, y así sucesivamente hasta que tenemos lo que llamamos una lectura, ¿vale? Que en el fondo es ese fragmento de ADN que hemos colocado, pues su secuenciación, su análisis, su secuencia de ADN, su secuencia de bases, ¿vale? Si os acordáis, habíamos hablado de que cada uno de los pacientes, o sea, tenía, por decir así, un código de barras y estos fragmentos que habíamos mezclado, cada uno tenía una etiqueta con el número de su paciente, por decirlo así, ¿no? Con el código de barras de su paciente. De manera que podemos ver aquí que tenemos, pues este fragmento sabemos que es del paciente 2, este del paciente 3 y todos estos del paciente 1, ¿vale? Entonces, el análisis bioinformático, que es clave, es ser capaz de hacer lo que llamamos el demultiplex, que es la discriminación, es decir, la separación de las lecturas que ha realizado en función de cada paciente. Es decir, junta la información en función de esa etiqueta y sabe que procede de un paciente diferente. En este caso nos centramos en el paciente 1. ¿Vale? Tenemos todas estas lecturas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque con un montón de lecturas no hacemos nada, tenemos pequeños fragmentos. Necesitamos organizarlos y para eso necesitamos el genoma de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer al genoma de referencia, creo que lo habíamos mencionado en algún momento, pero bueno, ya lo veremos más en detalle, nos va a permitir, más adelante veremos exactamente qué es, esto nos va a permitir alinear nuestros fragmentos, como vemos,
coinciden parcialmente. Esto va a ocurrir así, es decir, no siempre va a haber por decirlo así, una lectura en bloque, sino que va a haber fragmentos que coinciden. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Hay fragmentos que coinciden en esta parte, fragmentos que coinciden en esta otra, es decir, va a ser como un puzzle que vamos a ir montando. Pero es fácil porque tenemos el genoma de referencia, por lo cual tenemos la imagen del puzzle y sabemos cómo tenemos que ir montando el puzzle de nuestro propio paciente. Esto todo se hace a través del análisis también bioinformático. Y más tarde veremos cómo lo analizamos. Veremos también que es muy importante la cobertura, es decir, cada una de las veces que leemos, si os fijáis aquí, en esta posición específica del genoma de referencia, tenemos una timina. Y aquí tenemos 6 lecturas. Y hay una timina, pero el resto son citosinas, ¿vale? El número de lecturas que tenemos es lo que llamamos la cobertura, ¿vale? Cuando decimos que analizamos un genoma con una media de 30 por ejemplo, significa que de media leemos, perdón, que no estoy usando, significa que de media leemos cada una de estas bases 30 veces. Esta timina la leemos 30 veces, ¿ves? En este caso solo la leemos 6, nos faltarían muchas más. Necesitamos una cobertura mínima para poder creernos con convicción los datos de la secuenciación, porque como cualquier tecnología tiene artefactos. De manera que es muy importante tener un número mínimo de lecturas, una cobertura suficiente. Y esto es lo que llamamos pues, la cobertura. Luego lo veremos un poquito más en detalle. Aquí tenemos simplemente un gráfico solo para mostrar lo que os estaba comentando con anterioridad. Es decir, al hacer lecturas pareadas, pair-end, es como si estudiásemos los fragmentos por este lado y por este lado, así y así. Por lo cual, tenemos una información mucho más precisa del tamaño de los fragmentos, de manera que cuando los tenemos que alinear con el genoma de referencia es mucho más sencillo. Es decir, lo hacemos con mayor precisión. Bien, ¿qué diferencia en cobertura? Acabamos de hablar de la cobertura brevemente. ¿Qué diferencia en cobertura vamos a ver entre un genoma y un exoma? Pues aquí tenemos una gráfica que lo muestra fantásticamente bien. Este es un gen específico, el gen NF1. Y aquí vamos a ver los exones del gen, ¿vale? Cada cuadradito de estos es un exón. Y la raya que separa un cuadradito de otro es un intrón. Como sabemos, los exones son los que nos interesan cuando hacemos un exoma, porque son las regiones codificantes. Entonces, ¿qué ocurre cuando analizamos un exoma? De encima de cada cuadradito, de cada exón, veremos una montaña que sube y que baja. Esa es la cobertura. Cubrimos esa región, pero entre un exón y otro no tenemos cobertura. Hay un hueco, un gap en la cobertura. ¿Vale? Esto ocurre con el exoma, con estas montañitas azules que vamos viendo. ¿Vale? Sin embargo, con el genoma es diferente. Si veis esta región verde, toda esta región es el genoma. Como no paramos, no vamos saltando de un exón a otro, la cobertura es mucho más homogénea. No tiene que subir tanto, porque no baja tanto. Es mucho más homogénea. Es plug and play. De manera que, por ejemplo, cuando oigáis la secuenciación de un exoma, que la cobertura media es de 150 o 100 por, sin embargo, la de un genoma es de 30 por, no pasa nada, tiene sentido. Es decir, necesitamos que la cobertura suba mucho porque luego va a bajar. De manera que la cantidad media, o sea, es decir, el valor medio de cobertura, pues va a ser más alto. Pero luego nos tenemos que asegurar de que todo está bien cubierto. Sin embargo, el genoma, como es plug and play y es más sencillo, es capaz de cubrirlo todo sin tener que subir tanto ese valor medio de cobertura. ¿Qué es el genoma de referencia? Yo creo que lo hemos hablado en alguna otra charla, pero sí es importante mencionarlo, aunque sea de pasada, ya que el genoma de referencia es muy importante para el análisis genómico, para el análisis de variantes, para el curation, para todo. Es decir, el genoma de referencia es un genoma genérico que trata de representar el genoma de la mayoría de la población, de la mayoría de las etnias. Va evolucionando. De hecho, el Genome Reference Consortium es una asociación de empresas que vemos aquí abajo que trabajan en la actualización de ese genoma de referencia. Es decir, siempre con el objetivo de que represente la diversidad de la raza humana, de todos los individuos.
Este genoma de referencia, esto es a modo de curiosidad, no simplemente, pero claro, si comparamos el genoma de referencia con una persona, con el genoma de una persona, claro, el genoma de una persona tiene 2 cromosomas, uno heredado de su madre y uno de su padre, pero el genoma de referencia solo tiene uno, no tiene sentido que tuviéramos 2. O sea, es uno que es, por decirlo así, la secuencia de referencia. Así que el genoma de referencia, en lugar de tener 46 cromosomas, tiene 24, 22 autosómicos, el X y el Y. Es solamente una curiosidad. Y claro, este genoma de referencia nos ha hecho el trabajo difícil, nos ha mapeado el genoma, nos ha dado la foto, nos da esa foto del puzzle que tenemos que construir. Es decir, sabemos dónde están los genes dentro de nuestro genoma, sabemos incluso en qué cromosoma están, por lo cual es mucho más sencillo realizar el análisis genómico de un paciente. Lo podemos hacer gracias a todo el trabajo que se ha hecho anteriormente de secuenciación y de análisis. Y no ha sido fácil. Es decir, nosotros jugamos con la ventaja de tener esa carátula del puzzle, pero antes ha habido que hacer un trabajo muy importante de mapeo, uniendo pieza a pieza todo el genoma humano, lo cual pues, en el proyecto del genoma humano, que fue cuando esto se realizó, llevó mucho tiempo y costó muchísimo dinero. En genética y en genómica tenemos un reto, tenemos muchos retos, ¿no? Pero el gran reto es ser capaces de ver más allá del efecto de la luz de farola. Es decir, esto es un ejemplo muy representativo y es decir, ¿dónde buscamos los errores o los genes, en este caso, que pueden estar asociados con enfermedades? Pues en lo que conocemos, en los genes que conocemos. Conocemos que tienen una función, conocemos su secuencia y codifican para proteínas. Pero esto cada vez va avanzando, el conocimiento genético va avanzando y cada vez sabemos con más certeza que más allá de la luz de las farolas, que son las regiones codificantes, por decirlo así, hay muchísimos elementos reguladores y regiones no codificantes que también debemos tener en cuenta, que nos van a ayudar a entender el origen de una enfermedad o el papel de ese gen en relación con un proceso fisiológico específico. De manera que es, cada vez más vamos conociendo un poquito más y ya sabemos que todo aquel, no sé si os acordáis hace tiempo que hablábamos de ADN basura, de todo ese ADN que no era codificante, de regiones intergénicas, intrónicas, ya que no codificaban para proteínas, pensábamos que no valían para nada. Y hoy sabemos que estábamos pues, totalmente equivocados, ya que hay muchísimos elementos muy importantes en las regiones no codificantes. Y cada vez vamos poquito a poquito sabiendo más. Bueno, datos brutos. ¿Qué son los datos brutos? Bueno, pues como hemos visto, hemos metido nuestra muestra maravillosa en nuestro secuenciador, hemos secuenciado nuestra muestra, bien sea de exoma, bien sea de genoma, y lo que sale del secuenciador es un dato bruto, que como su propio nombre indica, es un dato, es decir, es una secuencia. Este es el primer dato, la primera información o archivo que sale de un secuenciador, el FASTA. Datos brutos, una secuencia bruta que bien puede ir representado con aminoácidos o con nucleótidos, es decir, podemos ver adenina, timina, citosina, guanina, o en este caso que he traído como es algo diferente, que vemos una M que equivale a metionina, es decir, el aminoácido, es decir, cada 3 bases el codón codifica para un aminoácido y pues en ocasiones son los aminoácidos lo que se representa. Y no vamos a tener nada más, si os fijáis aquí en la izquierda, vamos a ver cómo vamos avanzando, ¿vale? Cómo vamos evolucionando el dato bruto. En este caso solo tenemos una secuencia y no tenemos criterios de calidad, ¿vale? En el siguiente paso añadimos estos criterios de calidad, de manera que aparte de tener nuestro dato bruto, nuestra secuencia, tenemos métricas de calidad, ¿vale? Hay una alerta, todavía no hemos alineado nada frente al genoma de referencias, es el siguiente paso. Aquí solamente tenemos la secuencia del paciente que hemos obtenido con nuestro secuenciador y una métrica de calidad. ¿Qué significa métrica de calidad? Pues mira, por ejemplo, en este caso tenemos nuestro identificador de lentura, por ejemplo, en este punto, y luego tenemos la secuencia. Aquí abajo, ¿veis? Guanina, adenina, timina. Y debajo tenemos una medida de la calidad. Bien, pues aquí traemos la chuleta. Esto significa calidad mínima y esto calidad máxima. Dependiendo del programa, no todos tienen los mismos símbolos. Bueno, esto es un ejemplo. En este caso, si os fijáis, voy a volver a mi punto, a mi foco,
En este caso, esta guanina que encontramos aquí, la calidad es esta exclamación que es la calidad peor de todas. ¿Qué significa? Que no me creo esta guanina. Es decir, hay diferentes criterios de calidad que se siguen, pues cobertura, o ya veremos, hay diferentes criterios, como por ejemplo que una misma lectura se alinee en diferentes partes del genoma, etcétera. Hay diferentes criterios. Lo que sé es que si tengo una exclamación, mi calidad es muy pobre y no me puedo creer esa variante. No le puedo decir al paciente que tiene una variante patogénica, aunque esa G sea patogénica, porque la calidad es muy mala y puede ser un error. En este caso necesito confirmar, necesito hacer más esto. ¿Vale? El siguiente paso, como hemos visto, saltamos por encima del alineamiento y llegamos a los archivos SAM o BAM. Aquí ya tenemos nuestra secuencia, nuestra métrica de calidad, es decir, nuestro parámetro que nos indica calidad, y el alineamiento frente al genoma de referencia. Perfecto. Aquí vamos a tener encabezados que todos empiezan por una arroba y luego vamos a tener pues la métrica de calidad y la secuencia de nuestro paciente y la del genoma de referencia. El SAM es el archivo que viene aquí representado en este cuadro que os estoy trayendo y el BAM es el archivo binario. ¿Vale? Pero bueno, en el fondo es la forma binaria del archivo SAM. ¿Para qué nos suele? Muchas veces cuando compartimos los datos con terceros, bueno, con especialistas o yo qué sé, cuando es necesario nos lo requieren, trabajamos siempre con FASTQs o con BAM. Con uno de los dos. FASTQs es más dato bruto porque no está alineada frente al genoma de referencia, por decirlo así, y el BAM sí ya esta secuencia ya está alineada. Entonces, por decirlo así, este alineamiento, este archivo SAM o BAM, nos va a servir, por ejemplo, para subirlo a IGV, que es una herramienta online, que nos permite conocer la calidad de las variantes. En esta herramienta, por ejemplo, aquí vamos a ver la cobertura, ves aquí una región perfectamente cubierta, aquí vemos más gaps, algún gap, vamos a verlo así a bote pronto. Y si nos ponemos encima de una de estas líneas, de la G, de la C, etcétera, vamos a ver la calidad. Y esto es un parámetro, o sea, es decir, es una herramienta IGV muy útil para ver la calidad, cuando dudas, la calidad de una determinada variable. Y el último paso es el VCF. El VCF ya no contiene toda la información. Contiene todas las variantes presentes en el genoma o en el exoma que hemos analizado frente al genoma de referencia. Es decir, es como si tuviera un listado de variantes, vamos a decirlo así. Ya no tiene toda la información genética, todo, ya no pesa tanto. Es un archivo con un tamaño menor. Si nos fijamos, vamos a encontrar mucha información, es un archivo de texto y vamos a encontrarnos, por ejemplo, aquí, esta parte concreta, esta variante, está localizada en el cromosoma 1, te dice la posición, si es una deleción, un SNP, una variante de un solo nucleótido, etcétera, una inserción, si ha pasado los criterios de calidad, etcétera. ¿Vale? Los alelos de referencia, alelos alternativos, todo eso aparece dentro del VCF. Aún así sigue siendo una información muy técnica para que pueda ser manejada por una persona de a pie que no tenga ningún conocimiento en bioinformática. Incluso un médico puede tener problemas, es decir, esto tiene que ser una compañía especializada que esté acostumbrado a trabajar con este tipo de softwares o, lógicamente, una persona que tenga conocimientos de bioinformática, pero no es tan fácil interpretar esto para un paciente, por lo cual, bueno, pues nosotros en principio no lo ofrecemos de nuestros test, por ejemplo, pero obviamente es un dato de un paciente que si quiere lo solicita y se lo entregamos, por supuesto. En un genoma vamos a encontrar hasta 4 millones de variantes. Claro, tenemos 6.000 millones de pares de bases y nos diferenciamos unos de otros en un 0,1%. Obviamente tiene que haber variantes. Esto es lo que nos hace a todos diferentes y es la naturaleza de la evolución. Es decir, es uno de los factores que mejoran, por decirlo así, o aseguran la perpetuación de las especies a través de la variación genética. Todos somos diferentes, tenemos variantes y eso no significa que tengamos una enfermedad. Una persona puede tener 4 millones de variantes y no tener
respecto al genoma de referencia y no tener ninguna patología, ¿vale? Cuando hablamos de un exoma, pues el número de variantes es menor. En este caso hablamos de 50.000. Lo que importa es dónde están estas variantes, porque a lo mejor de estas 50.000 hay una puñetera que está colocada en un gen y que me altera esa proteína y me causa una enfermedad. Pero a lo mejor. Por eso ahí está el gran trabajo que se realiza, sobre todo nosotros en Veritas realizamos mucho trabajo de análisis de variantes, que es algo que veremos en la siguiente jornada. Cuando generas un VCF, puedes generar un VCF, como he dicho, con toda la información de todas las variantes frente al genoma de referencia, o puedes hacer un filtrado. Puedes filtrar por variantes frecuentes con más de un 5% de incidencia o de frecuencia en la población general, o, por ejemplo, que tengan un valor mínimo de calidad, o, por ejemplo, pues que estén en ClinVar, solo las que estén en ClinVar. Hay muchos tipos de filtros y tú ya emites ese VCF y queda como archivo. ¿Por qué las personas solicitan sus datos brutos? Bueno, pues médicos pues pueden estar interesados, por ejemplo, cuando trabajan, por ejemplo, con pacientes y están muy involucrados en la investigación, pues a veces les solicitan su consentimiento para obtener el VCF y poder mirar más allá de los genes que se pueden analizar de manera general, por ejemplo, en un panel de cáncer o en un panel de cardio. De manera que pues, hacen, por decirlo así, algo de investigación e incluso publican. Los pacientes, pues para almacenarlo para su uso futuro, para analizarlo con programas de terceros, para enviarlo a otro laboratorio y obtener otros resultados. De hecho, hay proveedores que aceptan archivos brutos de otras compañías y otros no. Claro, también esto es importante. Otras compañías solo aceptan sus propios archivos, datos brutos. Y pues para guardarlos y tenerlos almacenados. Bien, pues hemos seguido este flujo de dato bruto, hemos visto que el dato bruto, cómo lo generamos, añadimos criterios de calidad, alineamos con genoma de referencia y tenemos nuestros datos de nuestro paciente frente al genoma de referencia. ¿Ahora qué? Pues hay dos conceptos importantísimos. La cobertura y la calidad, como he dicho antes. He hablado de ellos, pero insisto, la cobertura es la estrella, necesitamos una cobertura mínima. La cobertura es muy importante, pero la calidad también juega un papel muy importante, ¿vale? Por lo cual, como he dicho antes, hay ocasiones en las que un mismo fragmento alinea con varios lugares del genoma y el programa bioinformático le da mala calidad directamente, ¿vale? Por lo cual es muy importante. De manera que imaginaros, por ejemplo, este es un fragmentito del ADN de nuestro paciente, ¿vale? Un fragmentito chiquitito. Bien, lo tenemos alineado frente al genoma de referencia y para esta variante en concreto, bueno, pues la estamos analizando, vemos que en el genoma de referencia hay una timina, pero, y esto es importante, cuando analizamos el genoma o el exoma, daos cuenta de que analizamos dos genes, el de vuestra madre y el de vuestro padre. Y a lo mejor vuestra madre tiene una timina y vuestro padre tiene una citosina. Esto es cuando decimos que un individuo es heterocigoto, o sea, es decir, cuando tiene una variante, una mutación en uno de los alelos. Puede ser que una sea patogénica, pero la otra no, ¿vale? Entonces, en este caso, pues vemos que el paciente tiene dos letras, entonces porque probablemente uno de los genes tiene una y el otro de origen materno, por ejemplo, y el de origen paterno tiene otra. Bien, pues en este caso, como tenemos 20 lecturas, no hay ningún problema. 9 son timinas y 11 son citosinas. Pues sabemos que el individuo es heterocigoto para esa posición, tiene un alelo con citosina y un alelo con timina. En función a eso analizamos. ¿Qué ocurre si realmente tenemos, en vez de 20, tenemos 10? Ya no estamos tan contentos. He visto el iconito, antes estaba verde y sonriendo y ahora está bastante más serio. 10 es lo mínimo. En este caso, pues tenemos 4 timinas y 6 citosinas. Vale, pues sé que es heterocigoto con menor seguridad, que lo sabía con 20, pero lo sé. Pero si de repente lo que tengo son 6, aquí no estoy nada contenta. De hecho, estoy muy triste porque esto es imposible saber. Con 4 citosinas y 2 timinas, no sé si la timina es un artefacto o es un heterocigoto. No lo puedo discriminar. Estadísticamente no tengo información. Por lo cual, en este caso, no puedo dar un resultado. Por lo cual, la cobertura importa mucho.
Cuando solicitemos a cualquier laboratorio pues un exoma o un genoma, siempre nos tienen que dar métricas, nos tienen que dar datos como por ejemplo la profundidad media de secuenciación, que en el genoma casi siempre será 30 por, y en el exoma pues puede ser 100 por, 110 por, etcétera. Pero es un poco tricky, eso es un poco complicado, es decir, en el exoma, como hemos visto que sube y que baja, si nos dicen 150 por, podemos asombrarnos, pero antes de asombrarnos tenemos que preguntar, porque hay gente que lo hace muy bien y tiene una cobertura muy buena, pero tenemos que preguntar por el porcentaje de bases leídas a más de 10 por o a más de 20 por, idealmente. ¿Qué significa esto? El porcentaje de bases leídas a más de 10 por es el porcentaje de bases de todo el exoma que al menos tienen 10 lecturas. Esa situación en la que estamos justos, contentos, pero lo justo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si lo que ocurre es que realizamos muchas lecturas y tenemos una cobertura muy alta de unas regiones específicas, pero dejamos otras fuera, puede ser que de media logremos una media de cobertura muy alta, pero el problema es que puede ser que haya regiones que tengan una cobertura nula o muy baja y no voy a poder reportar nunca. Por eso es importante que el porcentaje de bases no sea del 90, o sea, del 98 o 99%, ¿vale? Y este es un dato importante de cara al exoma sobre todo. Y bueno, ya está, hasta aquí la presentación. Y bueno, y ahora es el momento de las preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Y si no, ya sabéis, como siempre, podéis realizarlas ahora. Os voy a dar unos minutos para poder escribirlas. Y si en cualquier caso se os ocurren más adelante, como siempre digo, no hay ningún problema, podéis realizarlas por email o por esta vía, si sigue abierto el navegador, y nos llegan y luego podemos extraerlas del sistema, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. Bien, nos preguntan, la primera pregunta, nos preguntan qué es mejor, la secuenciación NGS del genoma o del exoma. Y bueno, es una pregunta difícil de contestar porque realmente, dependiendo de lo que intentemos hacer, pues será más apropiado el exoma, es decir, será suficiente el exoma, o podemos avanzar y analizar el genoma. Lo que es importante es que hay que tener en cuenta que el 80% de las variantes que causan patología están incluidas dentro del exoma. Es decir, generalmente la región codificante de los genes es la que generalmente alberga las mutaciones causantes de enfermedad. Pero hay muchos casos en los que haciendo un exoma no se ha logrado obtener un diagnóstico. Bien, en estos casos muchas veces merece la pena pues, probar con la secuenciación del genoma. Pero en la mayoría de los casos la secuenciación del exoma pues, suele ser suficiente. Nosotros desde Editas pues tenemos, dependiendo del, por decirlo así, del producto también que facilites, si tú estás intentando diagnosticar a alguien, a lo mejor es suficiente realizar el exoma. Nosotros, por ejemplo, en el producto que tenemos de MyGenome, realizamos la secuenciación del genoma completo, porque la idea no es solo basarnos en el conocimiento actual y realizar un diagnóstico, sino que la idea es que esto sea un servicio de por vida y toda la información que se vaya, por decirlo así, actualizando, ya que avanzamos muchísimo en el análisis genético, pues podamos ir actualizando al paciente con la información que se vaya conociendo o los rasgos o enfermedades multifactoriales que vayamos conociendo. Por eso realizamos el análisis del genoma completo. Pero exoma y genoma, el exoma a veces es suficiente, el genoma es más información, regiones intergénicas y regiones interónicas. Pero bueno, y dependiendo de la patología también en muchas ocasiones, pues también puede guiar sobre cuál de las dos pruebas debemos realizar. Vale. Nos preguntan si podemos explicar de nuevo el porqué de los picos de la cobertura. Vale. Nos pregunta, voy a leer la pregunta exacta. ¿Podrías explicar de nuevo el porqué de los picos de la cobertura suben y bajan? ¿Y era normal que fuera más o menos constante? Muchas gracias. A ver, sí, voy a intentar, yo creo que sí, voy a volver a la slide si os parece bien.
y la voy a explicar sobre la propia slide. A ver, vamos a ver si soy capaz de volver más o menos. Bien. A ver, nosotros cuando analizamos el exoma es más complicado porque tenemos que ir saltando. Tenemos que ir saltando de un exoma a otro. Esto es, a nivel técnico, por decirlo así, el genoma es muchísimo más sencillo. Comienzo, play, y se analiza todo. A nivel técnico es mucho más complicado el exoma, porque sé que tengo regiones de guanina-citosina que van a tener peor secuenciación, tengo que añadir sondas para cada exón, por lo cual, para conseguir una cobertura de las regiones que peor se secuencian, por decirlo así, que peor se amplifican, tengo que hacer muchas lecturas. Pero claro, voy a obtener muchas más lecturas de las secuencias, por decirlo así, de las regiones que tengo más facilidad para secuenciar que de las regiones que me cuesta más. ¿Vale? De manera que tendré regiones muy bien cubiertas y otras regiones peores cubiertas. ¿Por qué? Pues mira, de hecho, si os fijáis en esta curvita que hay, es una curva que va subiendo. ¿Por qué? Los promotores de los genes, que es la región que va antes del comienzo del exón, son las que se secuencian peor. Esto va subiendo de cobertura porque ahí es donde comienza la sonda, entonces voy aumentando las lecturas. Pero es verdad que cuesta, en ocasiones, sobre todo los exones 1, son más difíciles de secuenciar. Por lo cual, tengo que hacer, por decirlo así, tengo que lograr más lecturas. Y esto es lo que es la cobertura. Por eso sube tanto la cobertura, para lograr una buena cobertura del exón completo. Por eso tengo que ir subiendo y bajando. Luego la cobertura me va a caer, porque entre un intrón y otro no tengo sonda, es decir, no estoy capturando esa región, no la estoy leyendo, ¿vale? Por lo cual la dejo caer. Entonces, esta subida y bajada de cobertura me crea este montículo, por decirlo así, que sube y que baja. Es decir, necesito realizar muchas lecturas para lograr una cobertura media buena. ¿Por qué hablo que es importante también el porcentaje de 10 por y de 20 por? Porque, claro, yo he hecho muchas lecturas para lograr que las que están peor cubiertas o las lecturas con menos, por decir, las regiones peor cubiertas, tengan suficientes lecturas. Pero, claro, eso tengo que asegurarlo con parámetros. Por eso necesito saber que los porcentajes de regiones cubiertas al menos con 10 o 20 por son suficientes. Y, sin embargo, el genoma, como no tengo que ir saltando, técnicamente es más sencillo, lo voy analizando todo, no tengo que conseguir sondas específicas para cada exón. De hecho, los exomas, generalmente, muchas veces las casas, no sé si me estoy enrollando demasiado, voy a ver si sintetizo, los exomas generalmente se venden en casas comerciales, pero generalmente las casas comerciales, los propios laboratorios mejoran con sondas adicionales los exomas para mejorar la cobertura. Y asegurarte que si falta un exón lo detectas, etcétera. Son más complicados técnicamente, por lo cual se hacen más lecturas para lograr que las regiones peor cubiertas estén suficientemente cubiertas. En el genoma no hace falta porque analizamos. No sé si he contestado exactamente porque, claro, al ser preguntas simplemente con un mensajito, a veces no sé si he sido capaz de capturar todo. Bien, voy a la siguiente pregunta. Bien, vamos a ver. Vale, a nivel técnico, ¿por qué es necesario sí o sí eliminar una de las dos hebras forward o reverse? ¿Por qué no se puede hacer simultáneamente? Si después se hace otro ciclo para tener la contraria. ¿No es algo innecesario repetir otra vez el mismo proceso? Bueno, la verdad es que la amplificación, o sea, ese proceso, a ver, te soy completamente honesta, lo desconozco a nivel técnico porque el funcionamiento al detalle, es decir, la justificación por la que el proceso es así, no es de otra manera, esa información no la tengo. Entiendo que la amplificación tipo puente no debe ser algo, a lo mejor se realizan de manera paralela. Yo la he intentado explicar de manera separada porque se secuencia de manera separada, pero si te soy sincera no sé exactamente contestarte. Voy a intentar buscar la información y te la intento contestar de una manera más precisa. En principio, lógicamente, cuando secuencias necesitas que todas las hebras vayan hacia el mismo lado, lógicamente. Porque si tú empiezas a secuenciar y hay unas hebras que empiezan por adenina y otras que empiezan por timina, vas a tener dos colores a la vez y no se va a ver nada. Por lo cual siempre necesitas que la hebra
las hebras que hayan tengan en la misma dirección el ADN, ¿vale? Por decirlo así, para que la cadena que se sintetice sea siempre la misma en todo el clúster. Entonces, por eso es el motivo por el que quitamos una de ellas, porque si no lo que va a ocurrir es que tendríamos dos colores en el mismo clúster. Empezaríamos a sintetizar por arriba la reverse y la forward y no coincidirían, ¿vale? Ese es el motivo por el que no se pueden secuenciar la forward y la reverse a la vez. Vale, no sé si estoy, a ver. Vale, así que yo creo que ese es el motivo por el que es necesario hacerlo en 2 pasos y secuencialmente. No sé si te he respondido y en cualquier caso voy a ver si puedo obtener más información para enviar. Vale. Cuando estoy estudiando a un paciente que sospecho silenciamiento de un gen determinado, ¿qué comportamiento tiene ese gen en la curva de secuenciación? Y claro, aquí no lo veríamos. Es decir, tú verías el gen, no vas a ver si está silenciado o no. Aquí tendríamos que irnos más bien pues, al estudio, pues, el motivo por el que por decirlo así, la causa de ese silenciamiento que provoca, pues, a lo mejor es una metilación del promotor, pero eso no lo vas a ver. Aquí solo se ve la secuencia, pero sé que cada vez se usan de manera más habitual la realización del epigenoma, pero desconozco hasta qué punto está bien evolucionada. Pero realmente no debería afectar, aunque el gen esté silenciado, lo que se silencia es la expresión de ese gen. Pero en el fondo, la secuencia no varía. Hay el nombre de epigenética, ¿no? Es decir, el cambio de la expresión de genes sin modificar la cadena. La cadena va a ser siempre igual, no te va a variar y en el exoma no vas a ver ningún cambio ni en el genoma tampoco. Sin embargo, a nivel de expresión, aquí cuando se quiere ver si se expresa o no un gen, generalmente se puede analizar el ARN mensajero o las proteínas. Generalmente son las tecnologías que se utilizan para ver si se expresa más o menos un gen en un determinado tejido, por ejemplo. Vale. Vale, pues yo creo que de momento vamos a tener que dejarlo aquí. Si tenéis alguna otra pregunta, pues la podéis formular e intentaremos responderla en 24 o 48 horas. Parece que me comentan por el chat que las que he contestado, pues parece que ha quedado un poquito más claro que la primera vez. Disculpad si voy un poco rápido, pero como no quiero alargarme y aburriros, pues por eso intento ir un poquito rápido y a veces pues puede ser que me pase. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y bueno, nos vemos la semana que viene ya en la última de las formaciones, en la última de las sesiones. Voy a ir para atrás para compartir con vosotros qué es lo que veremos en la siguiente sesión, pero vamos a ver el análisis e interpretación del ADN, del dato bruto al resultado, es decir, vamos a ver cómo analizamos el dato bruto, cómo interpretamos las variantes, qué es curation, es decir, ese análisis de variantes, cómo lo realizamos, etcétera, y bueno, los tipos de pruebas genéticas que podemos encontrarnos pues, de manera general. Muchísimas gracias a todos. Nos solicitan también enviar la webinar por email, sí que lo haremos, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.